tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es viernes 14 de marzo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como los acontecimientos más relevantes de las últimas horas. Saludamos con gusto a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La estabilidad política y social del país depende de contar con un sistema de justicia independiente, afirmó el ministro Pardo Rebolledo. Delitos penales que impliquen violaciones graves a derechos humanos no prescriben, reitera criterio de la primera sala. El INE fomentará la participación ciudadana en la próxima elección judicial a través de mensajes genéricos. Advierten que la imposición de aranceles podría propiciar pérdida de empleos y estancamiento económico. Iniciamos con la información. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que la función judicial no puede ser motivo de ambiciones desmedidas de poder político o económico. De ahí dijo la importancia de defender la independencia judicial. En el marco de la ceremonia de reconocimientos AMIC 2025, que encabezó la ministra presidenta Norma Lucía Piña y a la que también acudió el ministro Javier Lainez y el ministro Pardo Rebolledo, recordó que las personas juzgadoras son guardianas de los derechos humanos, baluartes de la legalidad y artífices de la paz social. Sin ella, no será posible vivir en libertad. Las y los invito a que superemos el momento crítico que vive la Judicatura Nacional y jamás bajemos los brazos para lograr un sistema judicial que, libre de presiones externas de cualquier tipo, se fundamente en la verdad y en la justicia. La estabilidad política y social de nuestro país depende en gran medida de la fortaleza de nuestras personas juzgadoras. Recordó que la actuación de las personas juzgadoras es un faro de esperanza para aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o guardan una posición de desventaja frente al arbitrario. De ahí dijo la importancia de que los jueces se mantengan en constante aprendizaje y capacitación para poder enfrentar la complejidad de los casos que llegan a sus manos. La función judicial no es para todos, ni puede ser motivo de ambiciones desmedidas de poder político o económico, para poder abordar adecuadamente las complejidades de los casos que se les presentan. La legitimidad no se obtiene solo de los votos, sino del desempeño. Un juez popular con un mal desempeño se estará defraudando a sí mismo, pero sobre todo a sus electores. A nombre de las 10 personas galardonadas, la magistrada en retiro Sandra Juárez Domínguez señaló que las personas juzgadoras deben tener como eje de su labor que la impartición de justicia es un auténtico compromiso con la sociedad. Asimismo, expresó su reconocimiento a la ministra presidenta. Expresar mi reconocimiento, admiración y gratitud a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, por la valentía, firmeza y profundo compromiso con la administración de justicia al tratar de evitar una reforma al Poder Judicial que desnaturaliza el fin por el que fue creado. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 163/2023 y acumulada 164 del mismo año, en la que invalidó la supresión del procedimiento sancionador ordinario de la Ley Electoral de Chihuahua. Lo anterior porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece expresamente que los procedimientos sancionadores se deben clasificar en ordinarios y especiales según sea el caso, con el fin de generar certeza y garantizar el cumplimiento de las bases generales en la materia. El Pleno ordenó la reviviscencia de los preceptos vigentes previamente a la emisión del decreto impugnado, con el fin de mantener el procedimiento sancionador ordinario y especial.
En este asunto, el Pleno descartó que durante el proceso legislativo que dio origen a la aprobación de la reforma se hayan cometido violaciones de carácter invalidante. La primera sala de la Corte estableció que la posible investigación de crímenes de lesa humanidad registrados durante el periodo conocido como la Guerra Sucia no es violatorio de las garantías constitucionales de atipicidad, aplicación retroactiva de la ley penal ni prescripción. La Corte precisó que la prohibición de este tipo de crímenes es una norma de derecho internacional obligatoria, por lo que es necesario interpretarla de manera acorde con las disposiciones constitucionales para darle efectividad. El hecho de que este delito no esté tipificado en el derecho interno no afecta a la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, ya que no se trata de un tipo penal en sí mismo, sino una calificación de conductas criminales que ya estaban establecidas en el Código Penal para el entonces Distrito Federal y territorios federales, vigente tanto en el fuero común como federal al momento de los hechos. Para ello, deben acreditarse los elementos del delito y que fueron cometidos por agentes del Estado o particulares en un contexto de ataque planificado, masivo o sistemático en contra de la población civil. La sala aclaró que en este caso no existe una aplicación retroactiva de la ley y recordó que en casos de violaciones graves a los derechos humanos en materia penal, los delitos no prescriben, como es el caso de los crímenes de lesa humanidad. En más noticias, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que cuando se demanda una pensión por viudez, es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o su negativa en su defecto, la solicitud correspondiente cuando el Seguro Social no dé una respuesta en el plazo razonable de 3 meses. Criterio que se desprende de uno establecido por la segunda sala de la Corte, en el que determinó que si el promovente omite presentar la constancia de otorgamiento o negativa de pensión, al que alude el artículo 899-C, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, o en su defecto, la solicitud de pensión respectiva, ello tiene como consecuencia que no se integre de manera adecuada a la litis, lo que lleva a la improcedencia de la acción. Precisa que no obstante que esta decisión tuvo su origen en un juicio en el que se demandó una pensión por vejez, las razones que motivaron el criterio de la segunda sala son aplicables a los juicios en los que se demande una pensión por viudez. Por estas razones, también es indispensable que en estos casos se presente la resolución de otorgamiento negativa o bien la solicitud cuando el Seguro Social no da respuesta en un plazo razonable de 3 meses. Ya puede escuchar en Spotify y YouTube la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal Te Escuchamos, que en esta ocasión aborda el derecho a la identidad de género. Conozca la historia de Cristina, quien acudió a la Defensoría Pública para lograr el cambio de su nombre. Y fue todo muy fácil y muy rápido. No siento que nos tengan que poner tantas trabas porque pues al fin y al cabo no lo hacemos con una mala intención, simplemente pues sentirnos a gusto y estarnos cómodos o cómodas con el nombre que queremos. También podrá escuchar los comentarios de la abogada Roberta Cortés Ruiz sobre la importancia y los alcances del derecho al libre desarrollo de la personalidad, identidad de género y reasignación sexogenérica. Frente a la pérdida de biodiversidad, es clave actuar con base en la ley y la ciencia para proteger la vida silvestre en México a partir de acciones informadas, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Algunas acciones que pueden servir de apoyo son el monitoreo de ecosistemas y especies a través de sensores ambientales, secuenciación de ADN ambiental y cámaras para rastrear poblaciones, la identificación de amenazas con estudios sobre pérdida de hábitat, contaminación, cambio climático y especies invasoras, así como el apoyo y la aplicación de leyes ambientales que servirán como pruebas en juicios ambientales y para la identificación genética de especies traficadas. Al resolver el amparo en revisión 410/2013, la primera sala de la Corte declaró la constitucionalidad de una porción de la Ley General de Vida Silvestre que establece la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar,
con lo que negó la autorización para la construcción de un proyecto inmobiliario en Isla Mujeres, Quintana Roo. 3 de la tarde con 11 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos a Corte Informativo. No se vaya. Al regresar, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en la Escuela Judicial la conferencia sobre masculinidades alternativas. Gracias por continuar en Corte Informativo. Ahora vamos a la extensión de la Escuela Judicial Federal en Naucalpan, Estado de México, donde se encuentra mi compañero Óscar González, quien da seguimiento a las actividades que se llevan a cabo este mes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte. Con gusto en saludarles, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo la conferencia Masculinidades Alternativas, impartida por la magistrada de circuito Julia María del Carmen García González. En el evento organizado por la Coordinación de Juzgadores de Distrito y Tribunales Federales Laborales, en las instalaciones de la Extensión Regional Naucalpan de la Escuela Federal de Formación Judicial, indicó que en México 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia al menos una vez en su vida, por lo que entonces cada día hasta 40 millones de ellas viven violencia, lo que calificó como una verdadera pandemia silenciosa. Vamos a ver lo que dijo en este sentido. Muchas mujeres ni siquiera son capaces de nombrar las violencias que viven porque asumen que es algo normal. Porque me grita poquito y no me medio mata y entonces está bien, porque yo me lo busqué, porque no tenía la camisa planchada, la comida lista, los niños no obedecieron, etcétera, etcétera. En el evento, la magistrada Julia María del Carmen García González afirmó que apropiarse de los temas de género tiene una profunda vocación transformadora. Veamos. Y es una convivencia que se da no solo en lo individual, sino en lo familiar, en lo laboral, en el entorno donde están nuestras amistades, donde están las personas con las que cotidianamente convivimos. En la conferencia Masculinidades Alternativas, la magistrada señaló que en el tiempo el derecho ha sido una herramienta de patriarcado que ha funcionado en favor de un sistema masculino. Por todo lo anterior, consideró indispensable contar con un marco jurídico que garantice la identidad de género para poder acceder a libertades y derechos por igual. Por ahora, el reporte que tenemos, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Óscar, por este reporte. Los detalles en el noticiario nocturno. Seguimos con las noticias. En acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral, el INE publicó el acuerdo que establece las características de la campaña de difusión relacionada con la elección judicial federal de junio próximo. Los mensajes que difundirá el INE a través de los tiempos oficiales en radio y televisión serán genéricos y tendrán el propósito de dar a conocer los cargos en disputa, el tipo de boletas que se utilizarán en dichos comicios y fomentará la participación ciudadana en esta elección. El INE desarrolló 4 líneas temáticas para difundir el proceso. La primera tiene el propósito de posicionar la elección y los cargos a elegir. En el caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte, se explicará el número de cargos a elegir, el alcance del cargo. Se hará lo mismo en el caso de los magistrados de la Sala Superior, salas regionales del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. La segunda línea temática fomentará en la ciudadanía el interés por conocer el micrositio en el que se incluirá a todas las personas candidatas que participarán en la elección judicial. Explicará la boleta específica para cada cargo y cómo se vota. La tercera línea explicará las funciones generales de cada cargo en disputa, los tipos de recursos que resuelve y el periodo de duración en el cargo. Y la última línea se enfocará en invitar a votar por los diferentes tipos de cargos de las candidaturas y explicará qué derechos le garantiza a la ciudadanía cada uno de ellos.
En más temas electorales, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que ratificó la validez de la elección en la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán Coronango. La sala determinó que se actuó conforme a derecho al sobreseer parte de la demanda por presentación extemporánea y confirmar la sentencia dictada en el recurso de inconformidad, pues la jornada electoral del 26 de enero y el cómputo no fueron combatidos en los plazos establecidos en la convocatoria del proceso plebiscitario. Asimismo, declaró infundados los agravios de la parte actora al no acreditar que no se le permitió participar en la sesión de cómputo y el presunto exceso de boletas. La parte actora indica que los agravios contra los resultados, la validez de la elección impugnada y resolución de la comisión organizadora dictada en el recurso de inconformidad, al respecto, el proyecto considera inoperantes los agravios, ya que con dichos argumentos no se controvierte la resolución controvertida, sino actos que fueron conformados en la instancia local y que constituyen una repetición de la demanda que promovió ante dicha instancia. En otro asunto, confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Puebla, que aprobó el registro de la candidatura común a la presidencia municipal de Xiuhtetelco al considerar que no se acreditó la existencia de actos anticipados de campaña que justificaran la negativa de registro de dicha candidatura. El Poder Judicial de la Ciudad de México garantiza el acceso a la justicia laboral. Precisa que en determinados casos no es necesario agotar la etapa de conciliación cuando se trata de asuntos de discriminación en el empleo, acoso u hostigamiento sexual, trata laboral, trabajo infantil o se reclaman prestaciones de seguridad social, entre otros. La Defensoría Pública del Estado de Puebla invita a los interesados a la jornada de atención jurídica gratuita en materia civil, familiar, penal y de amparo, que se llevará a cabo el martes 18 de marzo en los portales de la Presidencia Municipal de San José Miahuatlán. El Poder Judicial de Querétaro firmó un convenio de colaboración con el sistema DIF, con el fin de impulsar acciones que permitan proteger a grupos vulnerables, especialmente a infantes, adolescentes y personas adultas mayores. El convenio incluye capacitación y profesionalización del personal. El Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de Tamaulipas ofrece a la ciudadanía una opción ágil, gratuita y confidencial para resolver problemas familiares, civiles, penales y comunitarios sin necesidad de acudir a juicio. En más información, la Ley de Amparo establece el recurso de queja y sus 12 supuestos de procedencia, 4 para el amparo directo y 8 para el amparo indirecto, entre los que destaca la queja urgente, explicó el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado. Se trata de un recurso que procede sobre lo determinado en relación con la suspensión de plano y a la suspensión provisional de los actos reclamados de autoridad. El plazo máximo tanto para solicitarlo como para obtener una respuesta es de 48 horas. El juez de distrito debe de inmediato mandar las constancias al tribunal colegiado para que éste resuelva. ¿Qué plazo tiene el tribunal colegiado para resolver? También solo 48 horas. ¿Por qué esta circunstancia? Bueno, porque siempre será interesante para los ciudadanos saber que pueden suspender o no un acto de autoridad que sientan que vulnera sus derechos fundamentales. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo del Pleno que establece que a partir del 16 de marzo, los juzgados primero y segundo de distrito de procesos penales federales y de amparo en materia penal, con residencia en Cintalapa, Chiapas, conocerán de los nuevos asuntos en la materia que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Los nuevos asuntos se distribuirán de manera equitativa a través del sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, entre los 2 juzgados de distrito mencionados. La medida se adoptó con el fin de equilibrar las cargas de trabajo con los juzgados de distrito de la misma materia que se ubican en Tuxtla Gutiérrez, instancias que procesan un mayor número de asuntos que los ubicados en Cintalapa.
El Consejo, a través de las instancias correspondientes, podrá establecer el turno diferenciado de asuntos con el fin de equilibrar las cargas de trabajo entre los diversos juzgados de distrito de procesos penales federales y de amparo en materia penal en dicha entidad. En otra información, sin instituciones que hagan efectivas las leyes que protegen derechos de grupos vulnerables como la infancia, de nada sirven los avances alcanzados, denunciaron investigadoras de la UNAM. Dos de los problemas más graves que padece la infancia y adolescencia en movilidad en nuestro país es la extorsión y la trata de personas. Se afirmó durante la presentación del libro Los más vulnerables, niñez y adolescencia migrante no acompañada en México y España. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se explicó que cuando un infante desaparece de un centro de acogida, en el expediente queda sentado que siguió su camino con la leyenda, egreso no planificado, sin tomar en cuenta que pudo ser víctima de un delito. Lo más asombroso, coincidieron, es que en México hay leyes proteccionistas para los derechos de las infancias en movilidad. Sin embargo, no hay mecanismos para hacer efectiva la legislación. Es imposible poner en práctica una ley, por muy buena que sea, cuando no creas las condiciones adecuadas para que se implemente. La autora destacó que con voluntad política, las estrategias de protección podrían funcionar, pero mientras no exista una colaboración y complementación institucional con la ley y su aplicación, nada va a cambiar para hacer efectivo el derecho a migrar. Como un derecho, sí, lo voy a decir. Más que nada, más que como un derecho de viajar por las fronteras, como un derecho de supervivencia y desarrollo en el escenario que mejor convenga. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La CEPAL, en coordinación con el Pacto Mundial para las Migraciones, llevará a cabo la segunda reunión de revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe. El encuentro se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Iniciará con una consulta de partes interesadas, seguida de una conferencia intergubernamental. La reunión permitirá a los Estados miembros y a otras partes interesadas evaluar el avance en la implementación de dicho pacto, reforzar la cooperación regional e interregional para atender el fenómeno de la migración. El pacto reconoce a la migración como un tema de naturaleza transnacional y multidimensional que debe atender los factores que motivan la migración y las rutas regulares, garantizar la integridad de las personas en situación de movilidad y sus derechos, entre otros aspectos. Y justamente un país que implementó una política migratoria severa contra los connacionales, Estados Unidos, también está afectando la economía de México. La reciente imposición del 25% de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio mexicano afectará principalmente a entidades del norte del país, señaló José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Esto sin duda va a provocar que los costos de producción aumenten a raíz de que se detiene los insumos, los componentes provenientes de Estados Unidos y que a la hora de exportar el bien final a la Unión Americana, también por acá en México tendríamos un impacto económico. En este contexto, indicó que uno de los sectores más afectados será el automotriz, ya que depende en gran medida del acero y aluminio para su producción. Lo cual estaría afectando a las entidades del norte y del centro norte del país, que son las principales entidades exportadoras que en conjunto, las del centro norte y las del norte del país, exportan el 65% de lo que México coloca en la Unión Americana. Mencionó que la respuesta del gobierno para impulsar nuevas oportunidades en el comercio global y la adaptación empresarial serán clave para mitigar la pérdida de empleos y la inestabilidad del tipo de cambio. El peso frente al dólar estaría en este trimestre 2025 en un nivel de
2050 más menos 0.5, es decir, más hacia los 21 que hacia los 20. Las principales entidades que dependen de la exportación de productos de acero son Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y Ciudad de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Y tenemos una cita también hoy en punto de las 20:30 horas en el Noticiario Nocturno. Soy Leona Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde. Ya es viernes. Hasta pronto.